Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar unos minutitos para ver quién más entra. Si no, empezamos la clase. Ok. Profe, una pregunta. ¿Mandé? Una pregunta. ¿Ya iniciamos el otro cuatri? Muy bien, vamos a... ¿Dónde están los lentes? El otro cuatri todavía no lo iniciamos. Ah, ok, todavía estamos, ok. Y ahorita vamos a ver otra materia. No, seguimos con la de introducción a las ciencias y la de cultura emprendedora. A eso las vimos que la clase pasada. Así es. Ok. Ahorita como quiera les voy a hacer mención de lo que va a pasar. Ok, gracias. Mis lentes. ¿Están ahí? Muy bien. Vamos a empezar la clase. Ok, haciendo mención a lo que decía Stephanie. Ok, vamos a... Ya nada más nos queda lo que es básicamente esta clase, ¿verdad? Para ir terminando lo que es la materia. Terminando estas dos materias, ¿verdad? Que ya vamos a terminar, van a tener un periodo de un lapso de aproximadamente 2 semanas, una semana, ahí con exactitud no sabré decirles, hasta que ya se termine cuándo regresarían a clases. No han dado el calendario de regreso. ¿Okay? No son vacaciones porque
en este caso es un periodo para aquellas personas que reprobaron alguna materia, bueno, se presenten a su campus, obviamente, bueno, ahorita no es presencial, se dirijan a su campus para que vean el método, cómo es que van a realizar su examen extraordinario. ¿Ok? Les repito, este es para las personas que reprobaron alguna materia en lo que es en el transcurso de este cuatrimestre, de lo que es de diciembre a marzo. Entonces, probablemente se Profe, mande. perdón, disculpe. Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta si reprobamos una materia? ¿Tenemos que ir al campus a checar? Ok. Al finalizar el módulo, ¿verdad? Lo que es este módulo, o terminando lo que es el cuatri, ustedes ya pueden pedir sus calificaciones a sus campus. Ah, Ejemplo, ok. tú eres de Altamira, creo, ¿verdad? De Soto la Marina. Ah, Soto la Marina, bueno, ahí te diriges con tu campus, ya sea por teléfono, por chat, ¿verdad? Para que te den tus calificaciones. Yo no les puedo dar calificaciones, solamente les puedo decir si aprobaron o reprobaron, ¿ok? Es lo que Ok. es lo que les puedo decir. Por ejemplo, yo les voy a poner una lista, en dado caso, si hay alguna lista, ¿verdad? De hasta el momento, por lo como van ustedes, no, ¿verdad? Pero vamos a esperar hasta el final. Entonces, yo pongo la lista de los que no aprobaron, ¿para qué? Para que pregunten en su campus qué es cómo van a presentar el examen extraordinario. Ya en sus campus les van a decir el día, la hora y cómo va a ser. ¿Ok? Pero eso ya sería con su campus. Ok. Ya la calificación, ya una calificación exacta, precisa, bueno, en el campus se las tienen que dar. Yo las calificaciones, ¿verdad? Todas las calificaciones las mando a rectoría. Rectoría tiene que enviárselas a los campus, porque como pueden ver, pues incluso aquí que son de diferentes campus, bueno, rectoría ya dice, ah, ok, estos son los alumnos de Soto la Marina, estas calificaciones van para el campus de Soto la Marina, aquellas para las de Nuevo Laredo, aquellas para las de Matamoros, y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes aproximadamente van a tener este periodo de descanso y van a entrar como en los primeros de primeros o últimos de marzo, ¿ok? Aproximadamente. Últimos de este mes o los primeros de abril Abril. tienen que entrar a lo que es el nuevo cuatrimestre, que ya serían el cuatrimestre 2 en su caso. ¿Ok? Así sería la dinámica. Ok, ya entendí. Gracias. Ahorita en cuestión a calificaciones, yo no les he pasado, tengo ya las calificaciones de ustedes, pero yo tengo que subir las de todas las materias con ustedes, porque pues con ustedes son tutorías, ¿ok? Como no son un grupo regular, igual, las clases son las mismas, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia? Que como ustedes no son un grupo regular y no son un gran grupo, bueno, pues entonces lo podemos moldear a otros días, ¿verdad? A otra hora. La diferencia de tutorías al escolarizado o al de sábados o domingos, ¿verdad? Es que en los otros grupos se dice, a tal hora es la clase, ¿verdad? Y tienen que presentarse. En tutorías, ¿verdad? En tutorías no, ya nos ponemos de acuerdo como lo hemos estado haciendo, alumnos, profesor, ¿qué tal día nos vemos? ¿No? Que lunes, ¿no? Martes, sábado, domingo. Ya nos ponemos de acuerdo y vemos la clase, que la clase es la misma. Maestro, yo tengo otra duda. A ver. Ayer apenas subí mis trabajos, las imágenes, pero usted las imágenes que nos mandó estaban en PNG y las que yo envié aparece en JPG. ¿Eso no influye nada? ¿No quiere que las manden PNG o algo así? No, no hay
no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí nada más es el tipo de imagen, ¿verdad? Como estoy, mis temarios también los tengo en el teléfono, ¿verdad? Pues ahí les tomo screenshot y los subo, ¿verdad? Y ese es el formato que me da mi teléfono. En tu caso, Oh, bueno. no pasa nada, nada más es el puro formato. Yo como quiera puedo visualizar cualquier imagen. Ok, ok. Ok, entonces, no sé si ya subieron, Yamilet fue la que vi que ya subió sus trabajos, pero no he checado estos días. ¿Quién más ya los Sí, subió? yo subí ayer todos. Muy bien, excelente. Bueno, Yo en eso estoy, profe, los estoy terminando. muy bien, como quiera tienes esta semana, todavía estás a tiempo, Sí. no hay ningún problema, ¿verdad? Y sirve que me den chance Gracias. inclusive de revisarlos así pausadamente, ¿verdad? Como ya revisé los de Yamilet, ahorita voy a revisar los de Nel, y pues en lo que tardas tú, Stephanie, pues me da chance de leerlos tranquilamente, sin ninguna prisa. Sí. Muy bien, vamos a empezar la clase. Ok, y... A ver, porque... Ok, cultura emprendedora y introducción a las TICs. ¿Con cuál quieren empezar? Voy. Perdón. ¿Cultura emprendedora o las TICs? Digo, cultura Pues, emprendedora o ciencias de la educación. A ver, elijan. Ciencias de la educación. Sí, esa. Excelente. Muy bien. Ok. La filosofía, empezamos con lo que es la filosofía de la educación. Nos dice que es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Aunque se trata de algo reciente, se puede encontrar elementos y anticipaciones de filosofía de la educación en el mundo antiguo, en autores como Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, entre otros más puedo decir. ¿Ok? En el mundo moderno tienen importancia una serie de estudios que preparan el nacimiento de la pedagogía, como Luis Vives, y nuevas teorías educativas como Rousseau, Herbart, Dewey, Piaget, Martin y otros autores. Ok, aquí vamos a ver lo que es la filosofía. Esto es una pequeña introducción. Si bien la materia se llama Introducción a las Ciencias de la Educación, ok, tenemos que entender que cómo funciona la filosofía. Y la filosofía, ¿verdad? Si bien en este siglo anterior, que fue el siglo XX, en los 1900, se hizo, vamos a decirlo así, agarró un poco más de auge lo que es la pedagogía, que la pedagogía, ¿verdad? Son métodos, procesos, ¿verdad? O todo lo que lleve en relación a poder dar o enseñar un conocimiento, ¿ok? Si bien la educación lo tenemos como el conocimiento, ¿verdad? La pedagogía es cómo transmitirla, ¿ok? Porque muchos a veces se confunden. Oye, ¿cuál es la diferencia? Pedagogía y educación es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Si bien la educación, ¿verdad? Es uno y la pedagogía es otro.
Y vamos a verlo de esta forma. ¿Ok? Yo puedo tener, vamos a hablar de un ingeniero. ¿Ok? Un ingeniero tiene el conocimiento de su área, ya sea que el área de sistemas, de petróleos, de matemáticas, tiene el conocimiento y tiene la educación. ¿Ok? Y aquí es donde entra la pedagogía. Si bien él tiene la información y el conocimiento, no sabe cómo compartirlo. ¿Okay? Aquí es donde entra la pedagogía. Ya con la pedagogía va a encontrar técnicas, ¿verdad? Procesos, métodos, dependiendo, ¿verdad? De cómo impartir este conocimiento que nosotros tenemos. ¿Okay? No es nada más de ahorita la filosofía, si bien hemos escuchado, a lo mejor no conocemos lo que es Platón, lo que es Sócrates, lo que es Aristóteles, Tales de Mileto, ¿verdad? Que estos personajes, ¿verdad? Desde la Grecia antigua, estos personajes han influenciado mucho esto, ¿ok? Y menciono estos personajes porque básicamente son como, vamos a decirlo así, los fundadores de la educación, ¿ok? De cómo transmitir el conocimiento. Entonces, viene desde estos, desde, pues lo que viene siendo los 400 antes de Cristo, aproximadamente 300 antes de Cristo, ¿verdad? Porque pues obviamente aquí fue Sócrates, fue después Platón, ¿verdad? Y al último fue Aristóteles en la época griega. ¿Okay? Estos grandes filósofos y fundadores, básicamente, de la filosofía. Hay otros como Rousseau, Dewey, Fayette. ¿Okay? Estos filósofos hicieron grandes aportes a lo que es la pedagogía. ¿Okay? No vamos a entrar tanto en detalle en ver el trabajo de cada uno de estos porque es esta materia de introducción. Ustedes van a llevar dos materias más adelante, una que es filosofía de la educación 1, filosofía de la educación 2, donde van a hablar de estos personajes, de sus enseñanzas, su legado, ¿ok? Y de las formas que ellos miraron la educación. En cuestión a la función de la filosofía de la educación, tenemos estas cuatro, que son reflexiva, analítica, crítica y normativa. Uno de ellos, empezando por la reflexiva, consiste en interpretar las relaciones que establecen entre la educación, sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. ¿Qué trata en esta parte la función de la filosofía? Bueno, reflexiva. ¿Ok? Y es aquí donde a veces nosotros como maestros no damos estos ejemplos. Si bien a veces nosotros damos un ejemplo, ¿ok? No la relacionamos o no le damos al alumno, ¿verdad? Que tenga esta reflexión donde se puede usar el conocimiento. ¿Ok? Esta es una. Por eso nos dice que consiste en interpretar las relaciones que establecen estas tres partes, que son educación, sociedad y vida humana. ¿Cómo y para qué me va a servir? Nos enseñan lo que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Oye, el teorema de Pitágoras. Ah, pues es esto y es la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿verdad? Al cuadrado y la raíz cuadrada y voy a tener la hipotenusa, ¿verdad? Y los alumnos dicen, bueno, tanto mencionan la hipotenusa, ¿verdad? Y que la hipotenusa, pero ¿en qué lo uso? ¿O para qué me va a servir este conocimiento? Y si nosotros no le encontramos un sentido al conocimiento que estamos adquiriendo, la mente dice, pues para mí es conocimiento basura, lo voy a cambiar por otra cosa.
¿verdad? Y no le hayas este sentido. Por eso hay que relacionarlo. Oye, mira, de esta forma sacamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Utilizamos el teorema de Pitágoras para el triángulo. ¿Para qué les va a servir? Bueno, ustedes quieren construir una casa, ¿verdad? La casa va a tener tanto de alto, ¿verdad? Tanto de largo y van a poder tener este soporte y ya les empiezas a explicar. Entonces, ellos ya pueden ir reflexionando sobre este uso que acaban de adquirir. El otro es la analítica. Busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales de la educación. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Es cuestión de analizar. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas? ¿Ok? Es que tenemos estos problemas, bueno, ¿y cómo se van a solucionar para poder hacer, ¿verdad? Ya sea una reflexión, ¿verdad? Un análisis o inclusive ver dónde lo estamos, dónde vamos a ver este problema. Crítica. Cuestiona los fundamentos de la práctica, saberes y teorías educativas, principios, fines y valores. ¿Ok? Crítica, y como su nombre lo dice, es criticar lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Ok? ¿O para qué? ¿O cuál es el fin? ¿Ok? Porque podemos incluso transmitir el conocimiento y no damos un por qué, ¿verdad? O no entendemos ni el por qué, ¿verdad? Aquí no nos va, ¿verdad? Y normativa consiste en establecer una normatividad de carácter teológico, ético, axiológico, genérico y universal para todo proceso educativo. Además, establece racionalmente los principios explicativos y constructivos de la educación. Básicamente, crear normas, ¿ok? Que estas normas, igual, verlas más adelante, ¿cómo? Con planeaciones, ¿verdad? Con planes de sesión, con los proyectos, ¿verdad? Incluso con un temario, ¿verdad? Entonces, creamos este tipo de normas, ¿para qué? Para que lleven una secuencia y así el proceso de aprendizaje hacia el alumno lleve un hilo y seguir ese hilo. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí, no, tal vez? Sí, sí, sí. Ahora, tenemos las tareas de la filosofía de la educación. ¿Ok? Todas estas, ¿verdad? Van hacia tareas de la filosofía, tanto en el análisis del lenguaje, ¿ok? Básicamente el habla, la antropología de la educación, que el hombre es educación. Antropología hablamos como si fuera casi un sinónimo de lo que es historia. Teleología de la educación, ¿para qué el hombre es educación? ¿Okay? ¿Para qué? Filosofía de la historia de la educación, ¿ok? Constante y dirección de historia, cómo ha ido avanzando, ¿verdad? La epistemología de la educación, valores y técnicas educacionales. ¿Ok? Todo esto nos va a dar, por ende, la filosofía de la educación. Junto con esto vamos a la dialéctica de la educación, que es aprender a convivir con ellas, superándolas a veces, abriendo otras nuevas o aprovechando la tensión para generar nuevas posibilidades. Intentar evitarlas mediante la supresión de alguno de los polos o soluciones puramente imaginarias. El renunciar a la fuerza básica del cambio de la humanidad y, sobre todo, al gran proyecto que se inició con el sueño de la educación de la humanidad. Ser conscientes de que el futuro depende de la forma en que se produzca la formación de quienes han de hacerlo y vivirlo.
Hay formas populares de concebir la educación y todas ellas son respetables, pero quienes criticamos el cómo el capitalismo tiende a convertir la educación en una mercancía, ¿ok? Un servicio educativo, lo hacemos convencidos de que se trata de resolver la contradicción fundamental de la educación llevándolo a un terreno puramente instrumental. Salvar la educación exige salvar sus contradicciones sin las que no se podrá hacer de forma, perdón, una forma en que la humanidad y no el capitalismo sea capaz de reproducirse. ¿Ok? Si bien a veces, y ojo aquí, ¿ok? En la escuela, ¿verdad? En la escuela vamos a aprender lo que es el conocimiento, ¿ok? Vamos a enseñar, pero también necesitamos a que aprendan, a que sean competentes y a que sean racionalistas, ¿ok? No queremos esta parte capitalista de que se vea, oye, yo necesito que el alumno salga para que se entre al área laboral, ¿verdad? O a un trabajo en específico. No, también tenemos que darle este tipo de humanidad, darle incluso estos valores, si bien los valores, yo siempre lo he dicho, principalmente nos los dan en casa, pero nosotros como docentes también tenemos que poner esta parte, ¿verdad? De dar valores. ¿Y cómo lo hacemos? Lo aplicamos de diferentes formas que a veces ni los mismos docentes se dan cuenta. ¿Cómo? Llegar temprano a clases, ¿ok? Si no, no entras. Ya estamos dando una responsabilidad y un valor de puntualidad, ¿ok? Entonces, un ejemplo que estoy dando. Entonces, esa es una parte. La otra que sea racionalista, que el mismo alumno piense, ¿ok? A mí de nada me sirve que a veces que el alumno le diga, apréndete este párrafo, ¿verdad? Sin que él lo entienda, sin que él razone, sin que él piense. A mí también me interesa que ustedes como alumnos, ¿verdad? Y ustedes próximamente docentes, puedan pensar y así encontrar una forma, ¿verdad? De utilizar este conocimiento. No nada más es adquirir el conocimiento. Nosotros tenemos, ¿verdad? Que transmitirlo, ¿ok? Y que el alumno sepa cómo, igual, por la carrera en la que estamos, que pueda volver a transmitirlo. Entonces, la educación, ¿verdad? Si bien ha ido evolucionando, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, ¿ok? Aproximadamente, supongo que tienen entre 18 o 20 años, pues no tuvieron una escuela, no alcanzaron la escuela tradicional, o a lo mejor, algunos casos sí, donde el maestro te decía, a ver, apréndete la tabla del 5. Y ahí está, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, hasta cantando y todo. Pero no te decía el maestro, oye, las matemáticas sirven para, bueno, perdón, las multiplicaciones sirven para que tú cuando compres, imagínate que compres 5 productos de 5 pesos, pues ¿cuánto es 5 por 5? 25 pesos. Entonces ya empiezas a dar este razonamiento, ¿verdad? Donde también ha ido evolucionando tanto la educación que no nada más ustedes aprenden de mí, sino yo también aprendo de ustedes, ¿ok? Ya se ha vuelto bidireccional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tanto aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Cosa que anteriormente era, el profe tiene la razón y lo que diga el profe eso es, y no le puedo refutar su opinión porque estoy mal. Ya no funciona así este sistema. No digo que no se vayan a topar con este tipo de docentes, ¿verdad? No estoy diciendo que se ha acabado completamente, pero yo sí he visto, inclusive en compañeros, ¿verdad? Que ya aprendemos del mismo alumno, ¿verdad? Obviamente, pues aquí el alumno aprende más que el maestro, aprende más que lo que el maestro aprende del alumno, ¿verdad? Pero pues eso es por la experiencia que ya tiene el docente, no porque no quiera aprender.
¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Hay otras muchas contradicciones que nacen del doble papel de la educación y que hacen de ella un medio de reproducción de la estructura, pero también un horizonte de cambio y trascendencia. Sin la educación, la crítica al sistema permanecería en el nivel de la revuelta cíclica, sin proyecto, como las rebeliones de esclavos en la antigüedad o de campesinos en la Edad Media. La política educativa, la personal, o ya sea la personal o la colectiva, exigen adoptar formas y modelos para hacerse a cargo de esas contradicciones y no esconder la cabeza bajo la idea de medidas administrativas o de obediencia de las normas. Preservar la atención en la educación es una de las principales necesidades de la democracia. Es importante ir llevando esta educación hacia el siguiente nivel. ¿Ok? Y ahorita ustedes mismos lo están viendo, ¿verdad? Anteriormente, hace 2 años, ¿verdad? Ustedes llegaron a tomar clases, ¿ok? Y no se pensaban que iban a tomar clases en línea. Vino esta pandemia, ¿ok? Y forzosamente tuvieron que evolucionar los nuevos métodos. Entonces, ha ido evolucionando, así la ha ido evolucionando la educación a través del tiempo, ¿ok? Con la finalidad de que todos alcancemos educación, y es la finalidad ahorita de cualquier gobierno, y ojo con esto, de cada gobierno la finalidad es que el alumno, ¿verdad? Perdón, el ciudadano tenga la posibilidad de estudiar, ¿ok? De que pueda ser educado. Pero aquí es donde optan a veces por un sistema donde el mismo gobierno, ¿verdad? Te pone estos, vamos a decirlo así, ¿cuál sería la palabra correcta que quiero buscar? Bueno, ahorita se me viene. Te pone donde tú no pienses, ¿verdad? Sí tengas la educación y tengas el conocimiento para ejercer un trabajo, pero no buscan que tú pienses, ¿ok? Por eso yo siempre a ustedes les digo, piensen, analicen, racionalicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está viviendo, ¿verdad? Porque si bien nosotros en la escuela podemos aprender todo, ¿verdad? Sabernos un libro, pero si no estamos pensando, ¿ok? No vamos a ser más que unas simples personas con conocimientos para realizar un trabajo, ¿ok? Entonces, el gobierno, ¿verdad? Sí quiere ver al pueblo con educación, pero oprimido a veces en cuestión al racionamiento. Es aquí donde yo como docente, ¿verdad? Les digo, vuelvo a repetir, piensen, analicen, ¿verdad? Todo, ¿ok? Utilicen el conocimiento para generar, ¿verdad? Alternativas, para generar otro tipo de pensamiento, ¿ok? No seamos unas ovejas, sino seamos el lobo. ¿Ok? En la actualidad, con esta imagen, ¿verdad? Trato de representar que ya lo que es en la actualidad, ya el profesor enseña a los estudiantes, pero el estudiante también puede, el profesor puede aprender de los estudiantes. Buscamos el conocimiento en libros, ¿verdad? Al igual que el libro necesita el conocimiento de las personas y de los profesores. ¿Ok? Lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, es básicamente este ciclo bidireccional, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien yo puedo aprender de todos y todos pueden aprender de mí.
¿Sí queda entendido esto? Sí. ¿Quieren comentar? No, profe. Muy bien. Entonces, continuando con lo siguiente, ¿verdad? Ahora nos pasamos a la teología pedagógica, que son los procesos de enseñanza y aprendizajes teológicos. Exigen de profesores y estudiantes capacidades pedagógicas que no solo sean coherentes con hallazgos de las ciencias de la educación, sino que además sean consecuentes con el objeto que se estudia. La revelación de Dios en Cristo y los testimonios de su interpretación y transmisión en la historia, por ello, el autor propone el concepto de condescendencia divina como clave teológica fundamental para impulsar procesos pedagógicos que sean conscientes tanto pedagógicas como teológicamente. El concepto de condescendencia, empleado magistralmente en el Concilio Vaticano II, o segundo, que sería lo correcto, segundo, es analizado principalmente de acuerdo a sus antecedentes bíblicos y patrísticos, y así se descubre la capacidad que él tiene para descubrir cómo en los lagos de Dios se funda la posibilidad de nuestro lenguaje sobre él. Como en la dinámica de la condescendencia, la enseñanza de la teología se hace expresión del amor a Dios. No remite a su cercanía siempre trascendente. Nos ayuda a una inteligencia siempre actual, lo que hemos visto y oído. Y finalmente, como la enseñanza de la teología solo se puede validar con la interpelación a la libertad. Cuando hablamos de teología, pues estamos hablando inclusive de la enseñanza bíblica. ¿Ok? Este proceso de técnicas pedagógicas que también se utilizan para transmitir este conocimiento, ¿verdad? Teológico, que básicamente es fundamentado por las escuelas cristianas o católicas. ¿Ok? Si bien, ¿verdad? Tenemos que entender que en la actualidad la iglesia está separada del gobierno, de la educación, no quiere decir que en las mismas no tengan, ¿verdad? Escuelas, ¿verdad? Escuelas católicas, ¿verdad? Escuelas cristianas o una escuela con una religión, ¿ok? Sí hay, pero en cuestión a gobierno y cuestión a educación pública, vamos a decirlo así, ¿verdad? No puede estar esta parte. ¿Ok? El vocablo de teleología proviene de los griegos telos, fin, objetivo, propósito, y logos, tratado. Es decir, que la teleología es el estudio de los fines objetivos del propósito. ¿Ok? La teleología educativa, en consecuencia, es un capítulo fundamental en la filosofía de la educación, que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. ¿Ok? Importante en el ámbito de la filosofía, la teleología. Me trabo siempre con la palabra, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿qué es lo que busca? El fin, objetivo o un propósito. Todo ser humano tiene un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Va a depender de cada uno de ellos, ¿ok? Para unos es generar ingresos altos, para otros un trabajo estable, para otros la familia, bueno, en fin, cada persona tiene, ¿verdad? Un objetivo, un fin, ¿verdad? O un propósito. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos enfocar el pensamiento, ¿verdad? Del mismo propósito del ser humano
junto con los valores y el conocimiento, ¿verdad? Para llegar a este estado en la educación, ¿ok? Y lo vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, verdad? Bueno, pues el propósito, en este caso, en cuestión de la educación, ¿verdad? Y ustedes lo han de haber visto en una escuela, que dicen misión, visión y valores, ¿ok? Misión, que sería el objetivo. ¿Cuál es la misión de la escuela? Crear alumnos competentes para el área laboral. Ese es el objetivo de la escuela, que viene siendo parte de la teleología de la educación. ¿Me doy a entender con todo esto? O sea, la teleología es como la misión de la escuela. O sea, resumido. Parte, ¿verdad? Como ejemplo, sí. ¿Ok? Eso es lo que busca la teología educativa, ¿verdad? Con el conocimiento, hacia dónde lo voy a llevar, cuál va a ser el objetivo, ¿verdad? Y esto lo vemos con la misión de la escuela, como ejemplo, Ok. ¿verdad? Siguiendo a esto, ¿verdad? Tenemos la educación estética, proceso educativo orientado a la formación y o desarrollo de una actitud estética en el hombre, hacia todo lo que posee valor estético en el mundo, lo cual consiste al desarrollo integral de la personalidad en correspondencia con su contexto sociocultural. Esto se manifiesta en la naturaleza, las relaciones sociales, objetos creados por el hombre y el arte como portador específico del valor estético. ¿Cómo lo podemos enfocar este tema de educación estética? A ver. ¿Dónde lo vemos? O algo que se imaginen de la educación estética. ¿Historia? Bueno, la historia no tanto. No sé. A ver, algo. Aquí lean esto último. Esta se manifiesta en la naturaleza, las relaciones sociales, objetos creados por el hombre y el arte como portador específico de valor estético. ¿Qué se imaginan? No sé. A ver, Anel. Puede hacer referencia como, se podría decir que a las cualidades, ¿no? El arte, las cualidades. Muy bien. Yamilet. ¿Qué está con nosotros Yamilet? ¿Verdad? A la ciencia o a la ética. Ética puede ser también, ¿verdad? Cuando hablamos de la educación estética, si bien vamos a agarrar este último, ¿ok? El arte, ¿ok? Vamos a ver el arte. El arte, no, a lo mejor no necesitamos ¿cómo decirlo? Un conocimiento tan extenso, ¿verdad? Y se manifiesta, ¿verdad? Como su nombre lo dice, en estética, ¿ok? Como con una pintura, con un monumento, con una escultura, ¿verdad? Entonces, el arte puede ser este tipo de educación. También lo vemos, otro ejemplo, relaciones sociales, ¿ok? En este caso, ¿cómo se comporta el ser humano ante una sociedad?
Maestro, ahí también podría entrar la educación artística, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Y es todo esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cultura, ¿verdad? Cuando hablamos de educación estética, materias de arte, ¿ok? De manualidades, ¿ok? Ahí también ya podría entrar lo que es música, Ujú, danza, teatro, ¿sí? exactamente, ¿verdad? Que si bien, ¿verdad? Es para inclusive lo que es diseño de ropa, ¿verdad? Estéticamente cubre al ser humano con unas prendas, ¿verdad? Y le atribuye una estética, ¿verdad? Puede ser incluso objetos creados por el hombre. Un ejemplo, un auto, ¿ok? Si bien el auto, dejando a un lado el motor, el volante, ¿verdad? Tiene un diseño, ¿ok? El auto. Un diseño deportivo, que un diseño rudo, ¿verdad? Entonces, todo esto es estética y es parte de la educación que nosotros también aportamos, ¿verdad? No nada más incluso es conocimiento, sino que es aportar en otras áreas, ¿verdad? Como lo cultural, como lo artístico, ¿verdad? Todo lo relacionado en cuestión incluso a estética. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Junto con esto, ahora, esto es ir separando la educación, ¿ok? Es ir separando a cuál es el enfoque, ¿verdad? Tanto teleológico, ¿ok? Educación estético, ahora vamos con la axiología. Es el estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico. Se incluye en este apartado distintos tipos de valores, como lo es el carácter ético, social, cultural y estético. Un poquito parecido a la educación estética. ¿Ok? Pero el estudio de los valores es de gran importancia en este campo, ya que se consideran que los valores, una de las características fundamentales del desarrollo del ser humano, son susceptibles a ser aprendidos no solo como un sistema de normas establecidos, sino desde un punto de vista crítico. Entonces, la axiología, para que más o menos nos podamos dar una idea, ¿ok? Véanlo como el comportamiento del ser humano. El comportamiento, por eso es el comportamiento axiológico, ¿verdad? Cómo es su carácter ante la sociedad, cómo es su carácter por la cultura, ¿ok? Su comportamiento, a qué se deben, entran también todo lo relacionado con los valores, ¿ok? Entonces, también es el estudio de todo esto, ¿ok? ¿Por qué tiene estos valores, verdad? ¿Por qué tiene esta personalidad del alumno? Bueno, axiológicamente, porque pues vive en esta parte de Tamaulipas, en esta parte se siguen estas normas, esta cultura, ¿verdad? Este origen, más aparte los valores en casa, entonces, ¿verdad? Todo esto, que lo vuelvo a decir, la axiología, relaciónenlo con si fuera el comportamiento o el desarrollo mismo del ser humano a través de su etapa, según su etapa, ya sea niño, adolescente, ¿verdad? O adulto. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo. La ética pedagógica. Ok, que lo lean. Síguele. Stephanie. Bye. La ética pedagógica, no sé. Pedagógica. Estudia las
No sé, profe. Es pedagógica. Pedagógica. Ujú. Estudia las particularidades del desarrollo de las exigencias morales que se originan por las características del trabajo pedagógico y que se manifiestan en las interrelaciones del maestro y los alumnos, los maestros y los padres, los maestros y la administración, así como también en las interrelaciones que se forman en el propio colectivo pedagógico y cuya condición determinante está constituida por las cualidades personales y profesionales del maestro. El conocimiento de los principios y normas que caracteriza esta ética pedagógica deviene instrumento fundamental en nuestras manos y la forma en que nos apropiamos de ellos dependerá tanto del dominio teórico que tengamos de estas ideas como de la práctica diaria y consecuente de nuestros esfuerzos personales, del papel que desempeñamos dentro de los colectivos pedagógicos y estudiantil, de las organizaciones políticas y demás, de masas de nuestro centro laboral y de la comunidad. Dentro de la ética pedagógica, todos los factores se interrelacionan en tres núcleos o componentes básicos. Nuestra actitud ante el trabajo, ante los educandos y ante la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Aquí yo les voy a... ¿Tengo el micrófono prendido? Sí. Aquí les voy a decir algo, ¿verdad? Nosotros deberemos de tener, ¿verdad? De tener siempre, y les digo, pueden tomarlo como consejo, igual si no pasa nada, ¿verdad? Es un consejo. Nosotros debemos de tener siempre una cara para cada cosa, ¿ok? Tener una actitud, ¿verdad? Una cara para la familia, una cara para los amigos, una cara para el trabajo, ¿ok? Que no se junten, ¿verdad? No se mezclen estos tres, porque después salen estos tipos de problemas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y vamos a esta parte. Cuando hablamos de ética, ¿verdad? Estamos hablando de cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Tanto nosotros como maestros ante los alumnos, nosotros como maestros ante los padres, ¿verdad? Y hasta nuestros mismos compañeros, ¿verdad? Cuando hablamos de ética, hablamos de estos mismos, con valores, ¿ok? Que si bien ya los tenemos, pero aplicarlos a nuestro trabajo, como el valor de la responsabilidad, ¿verdad? Debemos de ser responsables con nuestro trabajo, la puntualidad, el respeto, ¿ok? Entonces, tener bien en claro y dividir este tipo de fases de caras, ¿verdad? Porque a veces hay docentes, ¿verdad? Que tratan con los alumnos, se llevan bien y pasan, ¿verdad? De lo que es un área de trabajo a una amistad. Entonces, aquí ustedes tendrían este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el alumno se siente protegido, ¿verdad? El alumno se siente con derecho, ¿verdad? Entonces, no sabe distinguir a veces el alumno entre el trabajo y la amistad. Entonces, piensa que como son amigos del alumno, pueden hacer lo que quieran. Entonces, aquí vamos a tener este problema. Por eso yo les digo, ¿verdad? Preséntense ante una actitud hacia su trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Dar conocimiento, ¿verdad? Encontrar la forma de transmitir todo este conocimiento que yo traigo, que el alumno entienda, ¿verdad? Responder a los padres, a los directivos, al personal, a los mismos alumnos, ir trabajando, pero dar esta cara, ¿verdad? De la pedagogía.
¿ok? Hacia la pedagogía, perdón, ¿ok? No tampoco se relacionen, ¿verdad? Yo incluso he tenido, porque pues he dado muchas clases a alumnos, ¿verdad? De mi edad inclusive, más grandes, más pequeños de edad también. Y he entablado una amistad, pero siempre limitando una línea. ¿Sabes qué? ¿Podemos tener una amistad? Claro que sí, ¿verdad? Pero no se confunda el trabajo. Yo en el trabajo te voy a exigir, te voy a pedir, ¿verdad? Como una amistad, pues podemos platicar, podemos llevarnos bien sin ningún problema, ¿verdad? Si quieren llevar incluso una amistad, no hay ningún problema. El detalle va a estar que no se relacione este tipo de amistad. Por eso deben de llevar, y les vuelvo a mencionar, un tipo de cara para cada quien. No se van a comportar, ¿verdad? O no se deben de comportar, ¿verdad? Como que si los alumnos fueran sus amigos, ¿ok? Como con tus amigos no te vas a portar como un maestro, ¿verdad? Con la familia deben de tener otra cara, ¿verdad? Pues ya en cuestión familiar, pues un poquito más relajado, ya es sin tanto problema, ¿verdad? Pero esto mismo, personalidad que tú tienes, ¿verdad? En tu casa no la lleves hacia tu trabajo. Lo mismo, los problemas de amistades con los del trabajo, con los de la familia, no se revuelven. Esto es parte de la ética, que los valores que a mí me piden en el trabajo para poder yo enseñar, los tenga bien marcados, ¿ok? ¿Para qué? Para yo dar un trabajo o realizar un trabajo de calidad, que sea un trabajo eficiente, productivo. ¿Sí me doy a entender con esto que acabo de hablar? Sí. Entonces, les digo esto porque yo sí he visto docentes, ¿verdad? Que se llevan muy bien con los alumnos, pero se llevan mal de lo que es. Entonces, el maestro los ha reprobado y luego, no, hombre, es que me reprobó y yo pensé que éramos amigos y que no. Ay, sí. Y el alumno, pues, no sabe distinguir, ¿verdad? El alumno debemos de entender nosotros como maestros que el alumno es un estudiante joven o niño inclusive, ¿verdad? Que no sabe distinguir. Aquí es nuestro trabajo nosotros poner estas limitantes. Nuestra actitud moral ante el trabajo requiere que si sintamos un gran amor por la labor que realizamos y poseamos un alto nivel de exigencia en todas las direcciones para con nosotros y para con los demás, siempre en estrecho vínculo con los principios revolucionarios, un gran sentido de responsabilidad en el cumplimiento máximo de la jornada de trabajo, dedicar el tiempo necesario para autopreparación y mantener un constante afán de superación. La permanente inconformidad con lo que logramos y la creatividad deben caracterizar el esfuerzo sostenido hacia las metas superiores en el trabajo pedagógico. Aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a realizar el trabajo. Nosotros debemos de ponerle amor, cariño, ¿verdad? Ganas de trabajar a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Otra de las cosas. Esto también. Cumplimiento al máximo de las jornadas de trabajo y dedicar el tiempo necesario para la autopreparación y mantener un constante afán de superación. Okay. Esto me agradó mucho. ¿Ok? En nuestro trabajo realicemos todo, ¿verdad? Pero obviamente en nuestra jornada de trabajo sepan diferenciar, ¿verdad? Y sepan administrarse, ¿ok? Dedíquense en un momento para decir, mira, yo trabajo de tal hora a tal hora, fuera del trabajo le voy a dedicar 1 o 2 horas a lo mucho. ¿Para qué? Para autoprepararme, para actualizarme, para darle seguimiento a la clase o lo que voy a enseñar, ¿verdad? Con el afán de superación inclusive, ¿verdad?
Y también dedicarle tiempo a lo demás, ¿verdad? Porque no nada más es puro trabajo, ¿verdad? También tienes que dedicarle tiempo a tu familia o a tus amigos o lo que ustedes quieran dedicarle a un deporte, a un hobby, ¿ok? Pero sí es importante que cuando estemos en el trabajo le dediquemos el 100%, ¿ok? Y nos sigamos preparando, ¿verdad? ¿Cómo? Leyendo artículos, estudiando cursos. Si terminaste o estás trabajando, estudia el siguiente nivel, que es una maestría o un doctorado, ¿verdad? Porque pues a quien no le gusta superarse, ¿verdad? A fin de cuentas, yo en ejemplo, pues yo sí quiero, ¿verdad? Superación profesional, perdón, superación laboral. Y ahorita estoy pues ya casi terminando lo que es un doctorado en ciencias de la educación. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero superarme, ¿verdad? Le dedico el tiempo a uno, le dedico el tiempo a mi trabajo, ¿verdad? Le dedico tiempo a mi familia. Va a ser un poquito difícil al principio, pero es cuestión nada más de administrarse. Digan ustedes, porque van a llegar a este punto, ¿verdad? Sea cual sea, ¿verdad? Si están de maestros o están en otro trabajo mientras llegan a ser maestros, ¿ok? Van a tener que decir, mira, de aquí a aquí le voy a dedicar a mi trabajo. De aquí a aquí, pues estudiar un curso o estudiar artículos, ¿verdad? Una vez a la semana o una hora o 2 horas diarias, una hora diaria, 30 minutos diarios, ¿verdad? Que todo esto es para ustedes mismos. ¿Sí me doy a entender? Sí. De aquí nos vamos a lo que es la lógica educativa. ¿Me ayudas a leer, Anel? Ujú. La lógica es la disciplina que sirve para estudiar y aplicar en forma organizada el pensamiento, independientemente del contenido de este. Asimismo, orienta las formas de organizar los contenidos del pensamiento y establece las bases de la metodología aplicable al estudio científico de la realidad. Lo educativo es todo lo concerniente y relativo a la educación. Vínculo principal. La vinculación principal entre la lógica y la educación es el caso específico de la educación formal. Consiste en que las actividades educativas se desarrollan en un ordenamiento y con una funcionalidad lógicos para unas condiciones que coadyuven al logro de los propósitos educacionales con mayores coherencia, claridad y precisión. Muy bien, muchas gracias, Anel. Básicamente, lógica educativa, ¿entendemos la lógica? ¿Ok? Entonces, esto es hacia la educación, que la educación tenga lógica y claridad. Aquí, estos 3 puntos, coherencia, claridad y precisión. O sea, ¿para qué voy a enseñar esto? ¿Ok? Vamos a agarrar una carrera cualquiera, vamos a decir comercio, ¿verdad? Comercio. ¿Por qué estoy enseñando los de comercio transportes internacionales? Ah, ok, bueno, porque pues cómo se mueve la mercancía de un país a otro, ¿verdad? Y mostrarle el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, quiero darle que sea lógico, ¿verdad? Que tenga estas 3, que es coherencia, claridad y precisión en su educación. No le voy a enseñar, ¿verdad? Al alumno de comercio, ejemplo, historia de Egipto. ¿De qué le va a servir al alumno en comercio la historia en Egipto? ¿Sí? A lo mejor si fuera un historiador, un antropólogo o otra carrera, ¿verdad? Sí le va a servir este tipo de educación. ¿Ok? A otros no les va a servir. Por eso se busca este tipo de lógica educativa.
yo a ustedes como docentes, pues, ¿para qué les muestro cómo funciona la geotérmica si no es dado su relación? ¿Ok? La geotérmica les va a servir a los de petroleros, ¿verdad? A los de ingeniería petrolera, ¿verdad? Entonces, es lo que se busca en la lógica educativa. Casi ya vamos terminando. Vamos con la investigación educativa, que es todas aquellas acciones de investigación que tienen como fin esclarecer diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje o intervenir en dicho proceso para optimizarlo. La investigación educativa se extiende al funcionamiento de las instituciones educativas, los métodos de enseñanza, el diseño curricular, los materiales y recursos educativos, las innovaciones introducidas y cualquier otro aspecto relacionado con la educación, y responde a la necesidad de identificar, diagnosticar y generar acciones educativas eficaces. ¿Ok? Básicamente es investigar todo lo relacionado a la educación. ¿Ok? ¿Para qué? Para esto. Identificar, diagnosticar y generar acciones educativas eficaces. ¿Ok? Ejemplo de esto. Anteriormente se hablaba de una que querían introducir escuelas de tiempo completo. Se hizo una investigación que se necesitaban. Ok, vamos a investigar. Si se necesita, lo podemos aplicar. No lo vamos a hacer completamente, dijo el gobierno. Vamos a generar unas escuelas, ¿verdad? Donde tengan escuelas de tiempo completo. ¿Ok? Las hicieron. No sé si ahí en sus municipios, por ejemplo, aquí en Matamoros, sí se hicieron unas. Y ya de ahí están haciendo una investigación aparte. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Podemos costearlo? ¿Los beneficia a los alumnos? ¿Beneficia la educación? Entonces, esto, ¿verdad? Identificamos los problemas, diagnosticamos y generamos acciones. ¿Ok? Todo con la finalidad de mejorar la educación. ¿Ok? La metodología a las que se responden cuando se procede a realizar investigaciones educativas pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas. En el caso de la investigación cualitativa, dentro de los métodos más usuales, encontramos la etnografía educativa, estudios de caso, las narraciones narrativo-biográficas, por ejemplo, como también aproximaciones emergentes como la sistematización de experiencias, las historias y relatos de vida. La cartografía social aplicada a la educación, la investigación acción educativa o la cartografía social pedagógica. Tenemos, y esto lo van a ver incluso más adelante, les voy a dar un pequeño intro, ¿ok? De qué son las investigaciones cualitativas y cuantitativas, ¿ok? En una investigación, sea cual sea la investigación, ¿ok? Nosotros necesitamos que sean cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas es que se vea reflejado con un número. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan, ¿verdad? Ese número que me represente un nivel. Ejemplo muy claro, un examen. ¿Ok? El examen son 10 preguntas, contestas 8, tienes un 8. Eso es cuantitativo, ¿verdad? Que lo puedes reflejar con un número. Cualitativo es que yo no lo puedo reflejar con un número. ¿Ok? Y en lo cualitativo me hace este tipo de ejemplos, ¿verdad? Y uno muy claro que siempre les pongo es, si, ¿verdad? Vamos diciendo que a Anel se le cayó una piedra en el pie derecho, ¿ok? Siente un dolor, ¿ok? ¿Cuánto te duele, Anel? Mucho. Ok. Ahora, a esta Yamilet también se le cae una piedra del mismo tamaño y todo,
¿verdad? Y le pega igual en el pie derecho. Y me dice, le pregunto a Yamilet, ¿cuánto te duele? Pues más o menos. ¿Ok? No tienen una representación de decir 1 al 10. Si bien el dolor en cada persona va a ser diferente por su umbral de dolor, bueno, ¿verdad? Aquí no tenemos una cifra que me pueda decir cuánto vale más o menos para Yamilet o cuánto es mucho para Nel. A esto es cualitativo, que no lo podemos representar con una cifra. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, la investigación educativa, buscamos la explicación, ¿verdad? A través, bueno, de la búsqueda de nuevos conocimientos, el análisis de las funciones, los métodos y los procesos educativos. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento con toda confianza? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Yamilet? No, profe. No, profe. Muy bien, Estefanía. Bueno, ok. Terminamos lo que es ahora la materia de introducción a las ciencias de la educación. Hay una disculpa, es mucho texto, pero pues abarcamos grande, ¿verdad? Y ya más adelante, en los siguientes cuatrimestres, ustedes van a ir viendo, pues ya más enfocado a cada uno de ellos. Ahorita es un intro, como la misma materia lo dice, ¿verdad? Y si es un poquito extensa, pues, ¿verdad? Espero no haberlos cansado con tanta diapositiva, pero sí eran muchos puntos que tenía que abarcar y traté de resumirlo lo más que pude. ¿Quieres teta? Muy bien. Entonces, vamos denme 5 minutos, ¿ok? Vamos a tomar 5 minutos para poder tomar agua y despejarme tantito la vista, ¿ok? Y continuamos ahorita con la siguiente clase que es cultura emprendedora. ¿Les parece? Anel, Yamilet, Stephanie. Sí, sí, maestro, está bien. Ok, 5 minutitos.
vamos a continuar la clase. Ya nos queda una presentación en diapositivas de cultura emprendedora. Son poquitas, bueno, relativamente son poquitas. Ok. ¿Sí están conmigo? Sí. Muy bien. Vamos a ver lo que es las micros y medianas empresas. Siempre hemos escuchado que existen diferentes tipos de empresas, las micros, las pequeñas y las medianas. ¿Ok? Todas estas son cantidades independientes, con una alta predominación en el mercado del comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial, por grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que se impone la legislación en cuanto al volumen del negocio y del personal. ¿Ok? Para eso vamos a nosotros a dividirlo, ¿verdad? Con estos criterios. ¿Ok? ¿Qué serían? Las microempresas es una entidad que ejerce una actividad económica donde sus ventas anuales son inferiores a 2,400, que son más o menos 61,000 pesos, ¿verdad? Y con un número de trabajadores de 1 hasta 9 personas. Entonces, estas son las microempresas. ¿Ok? Y la pequeña empresa, bueno, arrebasa de los 61 hasta un poquito más de medio millón y trabajan de 10 a 59 personas. Para la mediana que trabaja, ¿verdad? Y la diferencia sería, pues ya a partir casi del medio millón hasta 2,5 millones. Y tienen entre 50 a 200 trabajadores. ¿Ok? Aquí vamos dividiendo, ¿verdad? Casi por lo general, nuestros negocios locales, ¿ok? Pues son microempresas, ¿ok? Algunas llegan a ser, pues, pequeñas, ¿verdad? Y pues las grandes, pues ya serían un poquito más grandes. Entonces, en cuestión ya a las grandes, bueno, las grandes son las que ya tienen, pues, muchos más trabajadores, tienen más capital, ¿verdad? En cuestión a ventas, entonces, de esta forma los dividimos. En México, en su origen, la pequeña industria tuvo como fuente creadora las necesidades primarias del hombre. En este sentido, se formó no solo como fuente de abastecimiento de bienes para el consumo, sino también fue la activadora de desarrollo de las fuerzas productivas, siendo básicamente la industria de modestos recursos en donde se apoyó la revolución industrial. Y con ello, la tecnología que hoy en día desarrollan y fomentan las grandes empresas, ¿verdad? Podemos observar la aparición de las pymes, que son pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Entonces, bueno, junto con estos números, ¿verdad? Que me dice, por el número de establecimientos representaban el 12% del total de la industria de la transformación, en tanto el restante, que es el 88%, en talleres y artesanías. En 1950, el mismo sector de pequeñas y medianas empresas representaban el 25% y bajó lo que son los talleres de artesanías, ¿verdad? En el 55, bueno, subió lo que es la pequeña y mediana empresa. ¿Okay? En el 60 hubo también otro cambio y así sucesivamente. El gobierno de México, y casi por lo general cualquier gobierno a nivel mundial, busca generar estas pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto beneficia a la economía de un país. ¿Al generar qué? Pues bueno, vas generando lo que es empleo y sustentabilidad al ser humano. Por eso hay mucho hincapié en préstamos, apoyos, ayudas, entre otros. ¿Ok?
en esta gráfica, ¿verdad? Que es lo que mencionaba anteriormente, ha ido evolucionando, ¿verdad? Ha ido aumentando lo que es la pequeña y mediana empresa. Ahora, junto con el papel emprendedor en la libre empresa, el emprendedor como gestor de sistema de equilibrio, ¿verdad? Es la persona que realiza la gestión directiva de los diferentes recursos que se ponen en juego para crear la empresa. Es el protagonista en el proceso de la creación de la empresa. Su iniciativa, su creatividad, su eficiencia y esfuerzo hacen posible la venta que ofrecen productos y servicios, trabajos, retribución capital, entre otras cosas. Crea valor para todos los interesados en ella. La capacidad directiva de gestión es una gran empresa. En una gran empresa es una gran profesión independiente de las propiedades, directivos profesionales. En el PYME, la figura del gestor, del propietario y del trabajador tienden a unirse en una sola persona, que representa total o parcialmente los tres papeles. ¿Okay? A veces lo que nos trata de decir este texto es que incluso el mismo emprendedor cumple con todas las funciones, siendo el mismo el director, siendo el mismo el trabajador y siendo el mismo el dueño de la empresa. ¿Okay? La gestión supone que debemos de tener el conocimiento, voluntad, disponer de recursos necesarios. En este triángulo del éxito del emprendedor, saber, querer y poder, este triángulo se traducirá en decisiones y conductas. Básicamente lo que son planes y la realización de los mismos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por eso dicen querer, poder y saber. ¿Ok? Es lo que necesita un emprendedor para llegar al éxito. ¿Ok? Porque nosotros podemos saber, podemos tener las aptitudes, que es el conocimiento, el saber, pero a veces no podemos. Queremos, pero no podemos. ¿Ok? A veces queremos, pero no tenemos conocimiento. A veces podemos, pero sin conocimiento y sin querer, pues no vamos a tener este caso. Imagínense en esto. Le dice Anel, yo quiero poner un taller mecánico. Anel, tienes, ¿verdad? Quiere poner un taller mecánico. ¿Puede ponerlo? ¿Tiene los recursos para ponerlo? Sí, sí tiene. Bueno, ¿y tienes el conocimiento de lo que es un taller mecánico? No, no lo tengo. Pues aquí no vamos a poder tenerlo, ¿verdad? Me dice Stephanie, pues yo quiero poner el de una refaccionaria, ¿verdad? Yo sé manejar una refaccionaria. Ok. ¿Quieres? No, pues sí quiero. ¿Y puedes? Cuando hablamos de poder, ¿verdad? Hablamos incluso del recurso. No, pues no tengo el recurso. Pues entonces, este tipo, pues, no estamos diciendo que no sea posible, ¿ok? Sino que estamos diciendo que vamos a batallar incluso hasta sufrir, ¿verdad? Y es aquí donde muchos emprendedores se desaniman y pierden esas ganas de emprendimiento. Para esto tenemos las características generales del desarrollo de la libre empresa, ¿verdad? En este caso, la empresa libre, también conocida como capitalismo, es un sistema económico y social basado en la propiedad privada del capital, los medios de producción, el trabajo y el intercambio del mercado. Las ganancias se distribuyen entre los dueños o se usan para invertir en tecnología e industria. Existen 5 principios básicos en el sistema que suelen ser aceptados como elementos claves de la prosperidad. Número 1, el individuo. ¿Ok? El individuo, debe haber individuos para que se comprometan como consumidores, trabajadores e inversionistas. Los consumidores influencian los patrones de producción a través de las decisiones de compra.
¿Ok? Básicamente los compradores. Los trabajadores son los que realizan el trabajo, ¿verdad? Y los inversionistas son los que deciden cuánto dinero ahorrar y cuánto invertir. Ahora, también necesitamos el de negocios, ¿verdad? Las firmas empresariales deciden qué y dónde deberían ocurrir la producción y también influencian las compras. Los negocios intentan influenciar las decisiones de los consumidores usando la comercialización y la publicidad para maximizar las ganancias. También ocupamos del mercado. El mercado es libre en el intercambio central de bienes y servicios. ¿Ok? Se le conoce como capitalista, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros tenemos un mercado libre, ¿verdad? Y podemos realizar diferentes tipos de negocios que a nosotros nos interese o nos convenga. El ingreso, ¿verdad? Obviamente vamos a generar un ingreso con nuestro mismo industria o nuestro pyme, ¿verdad? Y por último, el gobierno. El mercado no está controlado por el gobierno, ¿ok? Pero sí está regulado por él. El gobierno establece las reglas para proteger a los consumidores y asegurarse que la competencia se mantenga o se promueva, ¿ok? Aquí el gobierno entra, ¿ok? Y es el que regula los precios. Oye, que el tomate lo quieres vender en 100 pesos el kilo. No puedes venderlo en 100 pesos. Aquí es donde entra el gobierno. Tienes que venderlo a lo que se está manejando en el mercado, a lo que vale en la actualidad. ¿Cuál es puede subir hasta 30 pesos el kilo? Ah, ok, bueno, pues tengo que bajarlo, ¿verdad? No influye, el gobierno no influye directamente en nuestro negocio, pero sí va a regular inclusive los precios. ¿Todo bien? ¿Alguna duda que tengan con estos temas? Son temas muy fáciles, más que nada de entendimiento. Anel, ¿tienes apagado el micrófono? No, ninguna duda, maestro. Okay. Bueno, Todo bien. con esto terminamos la clase. Ok, era más que nada, por eso quise poner esta clase junto con cultura emprendedora, que más que nada son conceptos, con la de ciencias, introducción a las ciencias de la educación, porque la de ciencias de educación sí está un poquito más pesada, ¿verdad? Tiene más conceptos. ¿Ok? Bueno. Próxima clase, ¿verdad? Ya es la última, creo. Como quiera les voy a mandar, no sé si puedan ustedes tomar la clase el sábado en la tarde. Yo sí. Anel, Stephanie. Sí, profe, está bien. Ok, nos ponemos de acuerdo como quiera ahí en el grupo, ¿verdad? Porque probablemente tengo un compromiso y tengo que salir fuera de la ciudad, entonces, pues para que no se pierda la clase y así nada más moveríamos el día por esta ocasión. ¿Ok? Está bien. Sí. Muy bien. Sería todo por el día de hoy. No queda más que despedirnos. Hasta la siguiente clase. Y si no queda alguna duda, alguna pregunta, les deseo un feliz domingo. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, profe. Igualmente, que tenga buen día. Igualmente, Hasta luego, maestro. Stephanie. Hasta luego, Anel.